Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Saori Raudales, soy alumna de la clase de radioprotección sección de las 8. Y bueno, a continuación vamos a hablar sobre lo que es el capítulo número 39. Este capítulo básicamente nos habla sobre el control de la dosis de radiación en el paciente. Bueno, los físicos en la salud médica se suscriben al criterio de lo que es ALARA. ALARA significa mantenimiento de lo más bajo posible de toda exposición a la radiación. Los técnicos radiólogos deberán seguir este mismo procedimiento. Bueno, como primer punto de ese libro tenemos lo que son las descripciones de la radiación en el paciente. Y bueno, la exposición de los pacientes a los rayos X con finalidad diagnóstica está recibido a una mayor atención en nuestra sociedad debido a dos razones. Bueno, es que la frecuencia de la exploración con rayos X está creciendo entre dos grupos de edad, con una tasa aproximadamente de un 18% anual. Esto indica que los médicos están confiando más en los diagnósticos con rayos X para seguir el cuidado del paciente, incluso considerando las recientes modalidades de imágenes. Bueno, como otro punto también tenemos lo que es la estimación de la dosis en el paciente. La dosis en el paciente con rayos X médicos se describe generalmente en tres maneras. Bueno, tenemos lo que es la exposición de la superficie de entrada o exposición superficial de la piel. Se da a conocer muy a menudo porque es fácil de medir. Otro tenemos la dosis gonadal. Bueno, esa dosis es importante debido a las respuestas genéticas posibles de la exposición de rayos X médicos. La dosis de gónadas es muy difícil de medir o estimar. También tenemos lo que es la dosis en la médula ósea. Es importante porque la médula ósea es el órgano diana responsable de la leucemia indicada por radiación. La dosis en la médula ósea no puede medirse directamente si estima a partir de la exposición superficial de la piel. Bueno, la dosis de la radiación en el paciente se expresa como exposición cutánea de entrada, dosis gonadal o dosis en la médula ósea. La exposición superficial de la piel es muy a menudo referida como la dosis en el paciente. Se utiliza mucho porque es muy fácil de medir y se puede realizar estimaciones razonables exactas en ausencia de medidas. Los dosímetros de termoluminiscencia se utilizan muy a menudo. El tamaño y la sensibilidad y la exposición de los dosímetros de termoluminiscencia hacen de ellos dispositivos de observación de la radiación en el paciente muy satisfactoriamente. Una agrupación pequeña o paquete de 3 o de 10 de dosímetros de termoluminiscencia puede fácilmente colocarse en la piel del paciente en el centro del campo de rayos X, debido a que la respuesta es proporcional a la exposición de la dosis. Bueno, se debe aplicar con una técnica de laboratorio adecuada. Los resultados de cada medida varían un 5%. Dos métodos más directos para estimar lo que es la exposición superficial de la piel están disponibles en la ausencia de mediciones en pacientes. Bueno, el primero requiere el uso de un monograma como el que se muestra en esta figura. Es la figura 39.1. Bueno, esta figura nos representa lo que es un monograma para estimar la intensidad de la salida de rayos X desde una unidad radiográfica de base simple. Bueno, la intensidad de la salida de los diferentes sistemas de imagen de rayos X varía extensamente, por lo que el uso de este método monográfico es bueno, solo quizás en un 50%. Bueno, también tenemos el uso del monograma, requiere primero el conocimiento de la filtración total del haz de rayos X. Esto está normalmente disponible en los diferentes médicos físicos, pero si no es así, 3 milímetros de aluminio es una buena exposición. Bueno, para una mejor aproximación se requiere que el especialista en física médica construya un monograma, tal como se muestra en esta figura, que es la figura 39.2. Bueno, aquí nos muestra que para cada unidad radiográfica hay que trazar una línea recta entre el valor de kbp y MA. Eso cruzará la escala de la exposición superficial a la piel en el valor de miliröntgens correcto. Otro tercer método para estimar lo que es la exposición superficial de la piel, se requiere que se conozca la intensidad de salida
para por lo menos un estado de funcionamiento. Durante el examen anual o control de la radiación especial y calibración de la instalación de rayos X, el especialista en física médica debe medir lo que es la intensidad de salida normalmente en unidades de milirroentgens sobre MAS, a una distancia aproximadamente de la fuente de la piel, que esa distancia debe ser aproximada de 80 centímetros a una distancia. Bueno, la exposición superficial de la piel en fluoroscopía es bastante más difícil de estimar por los movimientos del campo de rayos X. Bueno, este movimiento varía de acuerdo a su tamaño. En el campo no variase de tamaño fuese estacionario. La exposición superficial de la piel podría relacionarse directamente con el tiempo de exposición. Bueno, como promedio para las exploraciones de la fluoroscopía se podría asumir una exposición superficial a la piel de 4 Röntgens por minuto. Bueno, ahora tenemos lo que es la dosis medular media. Los efectos hematológicos de la radiación se experimentan con escasa frecuencia en la radiación de diagnóstico. Sin embargo, conviene que entendamos lo que es la dosis de la médula, que es una medida de la dosis en el paciente durante los procedimientos de diagnóstico. Bueno, también tenemos lo que es la dosis genéticamente significativa. Es la dosis gonadal que, si es recibida por varios miembros de la población, podría producir un efecto genético sobre la población como la suma de las dosis individuales recibidas. Bueno, aquí tenemos esta figura que es la figura 39.3. Aquí nos representa dos exposiciones de mamografía que dan lugar a una dosis glandular total, que es la suma de la dosis de glándulas individuales. Ahora tenemos lo que es dosis en el paciente en exploraciones especiales. Bueno, como primer punto tenemos la dosis en mamografía. Bueno, debido al considerable uso de las radiografías para las exploraciones de mama en las mujeres y la preocupación por la inducción del cáncer de mama por la radiación, es imprescindible que tengamos cierta comprensión sobre las dosis radiactivas implicadas en estos exámenes. Actualmente la mamografía convencional y la digital son las únicas técnicas aceptables para realizar exámenes de mama. Una exposición superficial de la piel de aproximadamente 80 milirroentgens es normal. Al aumento del potencial del tubo de rayos X más allá de 26 kbp degrada mucho la imagen. La dosis glandular varía de una manera complicada de la variación del haz de tubo de rayos X en calidad y cantidad. La dosis glandular es aproximadamente un 15% de la exposición superficial de la piel. La dosis glandular no debe exceder de 100 mg de proyección mediante la mamografía de contacto, ni de 300 mg por proyección en una rejilla. Tenemos también lo que es la dosis en imagen de tomografía computarizada. Una consideración importante de una imagen de tomografía computarizada, como con cualquier procedimiento de rayos X, es que no solamente está en la dosis en la piel, sino que también hay distribuciones de la dosis en los órganos de tejidos internos durante el procedimiento de la imagen. De acuerdo con la dosis de la piel, la tomografía computarizada da lugar a una dosis más alta que la mayoría de los otros procedimientos de diagnóstico de rayos X. Bueno, la dosis de la tomografía computarizada es casi uniforme a través del volumen de proyección de imagen. Para una exploración de cabeza, la dosis de la tomografía computarizada es aproximadamente el 50% de la exposición superficial de la piel. Para el cuerpo, para las dosis de radiografía y fluoroscopía son altas con la superficie de la entrada y muy bajas con la superficie de la salida. En esta figura, que es la figura 39.4, nos muestra la distribución de la dosis en el paciente de tomografía computarizada. El helicoidal de milicorte es complicada porque el perfil de las de rayos X no puede ajustarse. Bueno, la colimación exacta que se usa en una tomografía computarizada significa que solamente un volumen bien definido del tejido irradiado para cada imagen. El haz de rayos X ideal para la tomografía computarizada tendrá límites marcados. En la imagen que les mostramos anteriormente
Se nos muestra cómo esa situación ideal no se puede lograr en una práctica, porque el tamaño del punto focal del tubo de rayos X de radiografía hace borrosos los límites marcados de la sección. Además, el haz de radiografía no es precisamente paralelo y alguna dispersión ocurre mientras el haz cruza el campo de la imagen. Bueno, que cuando mayor sea el valor de multicortes, menor será la dosis del paciente. La dosis del paciente durante la tomografía computarizada helicoidal es algo más difícil de determinar. Durante la tomografía computarizada convencional, para un pitch de 0,0.1, la dosis del paciente es aproximadamente igual. Con un pitch de más alto se reduce la dosis computarizada de la tomografía computarizada convencional. Con un pitch más bajo se aumenta la dosis en el paciente. En esta figura que vemos aquí, que es la figura 39.5, nos muestra la dosis de radiación en el paciente, que es menor con la tomografía computarizada. El multicorte es más alto porque la penumbra del haz es menor para cualquier anatomía. Aquí abajito se nos muestra lo que es la figura 39.6. Esta figura nos muestra cuando se combinan dos filas de detectores para la misma anchura del haz y la dosis del paciente será menor. Otro punto que es la reducción de dosis innecesarias en el paciente. El técnico radiólogo tiene un control considerable sobre numerosas fuentes de dosis innecesarias en el paciente. La dosis innecesaria en el paciente se define como cualquier dosis de radiación que no es requerida para el bienestar del paciente o para un tratamiento adicional y cuidado apropiados. Tenemos exploraciones innecesarias. El técnico radiólogo no tiene prácticamente ningún control sobre lo que algunos consideran la fuente mayor de dosis innecesarias en el paciente, es decir, el examen de rayos X innecesario. Esto es casi exclusivamente responsable del radiólogo o del clínico. Bueno, tenemos ahora detección de masas por tuberculosis. Una detección general mediante radiografía torácica no ha sido eficaz. Los mejores métodos para diagnosticar una tuberculosis están ahora disponibles y algunas detecciones con rayos X en grupos de riesgo elevado en personal que plantea un riesgo potencial para la comunidad. Tenemos ahora chequeos prelaborales. Las exploraciones mediante los rayos X del tórax y de la zona baja de la espalda no está justificada debido a que el conocimiento conseguido sobre enfermedades anteriores es nulo. Revisiones médicas periódicas. Muchos médicos y organizaciones de asistencia médica remueven exámenes anuales a semestrales físicos. Seguramente cuando tal examen se haya acabado sobre un paciente asintomático, no deberá incluir el examen de rayos X, sobre todo la fluoroscopía. Tomografía computarizada en urgencias. Bueno, esta se ha superado a la radiografía como primera línea del diagnóstico por imágenes. Esta utilización excesiva debe controlarse porque la dosis excesiva en la población está aumentando rápidamente. Tomografía computarizada helicoidal milicorte del cuerpo anterior. Algunos centros ofrecen ahora este procedimiento al público sin ser referidos previamente por un especialista. Otro punto tenemos lo que son la repetición de las exploraciones. Un área de radiación innecesaria en la que el técnico radiólogo puede incluir son las repeticiones de las exploraciones. La frecuencia de las exploraciones repetidas ha sido estimada de forma diversa, abarcando como máximo el 10% de todas las exploraciones repetidas. Técnica radiográfica.
En general, el empleo de una técnica con alto KBP origina una dosis reducidas en el paciente. El aumento del KBP siempre va asociado a una reducción de MAS para obtener una densidad óptica radiográfica aceptable, y esto a veces origina una reducción de la dosis en el paciente. Receptor de imagen. El receptor de imagen deberá ser seleccionado en primer lugar para tipos de exposición que se van a realizar, y en segundo lugar para la dosis de radiación necesaria para producir una imagen que tenga buena calidad. Colimación del paciente. Cuando se examina las extremidades superiores o el tórax, especialmente cuando el paciente está en una posición sedente, se debe tener cuidado que las de rayos X principal no intersecte en las gónadas. Área específica de protección. Las exploraciones con rayos X producen exposición parcial del cuerpo, aunque la mayoría de las guías de protección de la radiación y la información de la respuesta a la radiación estén basadas en exploraciones de cuerpo entero. Bueno, aquí en la figura 39.7 nos muestra algunos ejemplos de protectores gonadales de contacto. Puede ser una pinza de plomo vinilo o moldeados, que es este de aquí. Y bueno, en esta figura 39.8, se nos muestra un protector de sombreado y un protector de sombreado suspendido sobre el sistema de proyector de rayos X. Este proporciona una sombra sobre las gónadas. La paciente embarazada. Existen dos situaciones en radiodiagnósticos que requieren particularmente cuidado y atención. Ambas situaciones están asociadas con el embarazo y su importancia es obvia desde el punto de vista físico y emocional. Bueno, como primer punto de las pacientes embarazadas tenemos lo que son consideraciones radiológicas. La gravedad de la potencial respuesta a la exposición a la radiación en el útero está relacionada con el tiempo y la dosis. Bueno, tenemos dependencia temporal. Un hecho desafortunado es cuando el periodo más sensible son las 2 primeras semanas, cuando es más improbable que la madre conozca su embarazo. De hecho, este es el periodo del embarazo en el que la irradiación es menos peligrosa. Los embarazos fracasan durante este periodo por razones distintas. La exposición a la radiación, la respuesta lógica más importante probable de la irradiación durante las 2 primeras semanas del embarazo es el aborto. El periodo, que va aproximadamente desde la segunda a la 10ª semana de embarazo, se denomina periodo de organogénesis mayor. Bueno, durante este periodo se desarrolla lo que son los principales órganos y sistemas del feto. Si la dosis de radiación es suficientemente alta, puede originarse anomalías congénitas. En la etapa temprana de la organogénesis, las anomalías congénitas más probables son las asociadas con deformidades en el esqueleto. El aborto espontáneo después de la irradiación durante las 2 primeras semanas de embarazo es improbable para la dosis de radiación menor de 25 rams o 250 miligrays. Información a la paciente. Problemas administrativos complejos. Esta situación es particularmente crítica durante los 2 primeros meses de embarazo, cuando dicho estado puede ser desconocido y cuando el feto es particularmente sensible a la exposición de la radiación. Después de los 2 meses, el riesgo de irradiar un embarazo desconocido se vuelve pequeño porque la paciente normalmente es consciente de su estado. Con haces colimados precisos y cuidadosamente posicionados con blindaje. Protocolos administrativos que se deben usar para asegurar que no irradiaremos a la paciente embarazada varían desde el complejo registro electivo o simplemente anunciar. Bueno, el registro colectivo es la manera más directa de asegurarse contra la irradiación de un embarazo insospechado. Es instituir el registro electivo. Este requiere que el médico, el radiólogo o el técnico radiólogo determine el periodo del ciclo menstrual. Encuesta al paciente. El procedimiento alternativo
es que la paciente indique su ciclo menstrual. En muchas secciones el diagnóstico por imagen, la paciente debe complementar un formulario de información antes de la exploración. Estos formularios incluyen lo que es a menudo preguntas como ¿está usted o podría estar usted embarazada? ¿Y cuál es la última fecha de su periodo menstrual? Bueno, aquí en la figura 39.9 se nos muestra el ejemplo de un formulario que deben llenar las mujeres embarazadas. Este consentimiento para pruebas radiológicas para mujeres en edad fértil. Una vez conocida la dosis fetal, el médico de referencia y el radiólogo deben determinar la fase de gestación a la que está ocurrido dicha exploración de la radiografía. Técnicas de la dosis en el paciente. Bueno, la NCRP publica informes científicos sobre varios aspectos del control de radiación, incluida la dosis de radiación en el paciente. Bueno, esta figura 39.11 se nos muestra los niveles estimados actuales de exposición de la radiación humana. Bueno, el aumento de la dosis de radiación en el paciente requiere que técnicos y radiólogos ejerzan un mayor control en las técnicas de imagen médicas, especialmente la tomografía computarizada de acuerdo con el término ALARA. Y bueno, a continuación les explicaremos lo que es un ejercicio del capítulo 39. Bueno, el ejercicio que vamos a explicar es un ejercicio de técnica radiográfica. El enunciado que nos da este ejercicio es: una radiografía de cráneo lateral se obtiene a 64 kbp y 80 MAS y causa una exposición superficial de la piel de 400 milirroentgens o 4 miligrados al aire. Si el potencial del tubo se aumenta a 74 kbp, vamos a aumentar este 74 kbp a un 15% y el MAS se reduce a la mitad a 40 MAS. La densidad óptica se mantendrá igual. ¿Cuál es la nueva exposición superficial de la piel? Bueno, tenemos aquí dosis igual a los 400 milirroentgens por 40 MAS entre 80 MAS. También tenemos por 74 kbp entre 64 kbp elevado al cuadrado. Haciendo la división entre estos dos nos da a 0.5. Haciendo la división entre estos dos y elevándolo al cuadrado nos da 1.34. Bueno, vamos a ver la respuesta que nos da multiplicando los 400 milirroentgens por 0.5 por 1.34. Esto nos da un total de 268 milirroentgens. Y bueno, esa sería la nueva exposición superficial de la piel. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención, ingeniero. Que tenga buen día.